Sean bienvenidos a una clase más a través de su canal Adriel Mat. Les saluda su profesor Adriel Martínez. El día de hoy continuaremos viendo la factorización. El día de hoy veremos factorización por polinomio común. Sean bienvenidos. La factorización por polinomio común tiene dos características. Es una expresión algebraica de dos o más términos, y en cada término de la expresión existe un polinomio que se repite, es decir, un polinomio común. El día de hoy desarrollaré algunos ejemplos para la mejor comprensión del tema. En el ejemplo número 1 tenemos una expresión de dos términos. El primer término abarca desde la A y concluye donde termina el primer paréntesis. El segundo término abarca desde el signo positivo y termina hasta donde termina el paréntesis. De esta expresión observemos que hay un polinomio común. Se repite en ambos términos el binomio m más b. Por lo tanto, el polinomio común es m más b. Si el primer término, que es a por m más b, lo dividimos entre m más b, y el segundo término, que es x por m más b, lo dividimos entre m más b, nos queda del primer término únicamente la a y del segundo término únicamente la x. Por lo tanto, el segundo factor es a más x. El resultado será el producto de los dos factores, tanto del polinomio común como del segundo factor. Es decir, el resultado es m más b por a más x. Pasemos al segundo problema. En el segundo problema tenemos una expresión algebraica de tres términos. De esos tres términos observamos que no hay un polinomio común y tampoco hay un monomio común. Por lo tanto, a los dos últimos términos los englobaremos dentro de un paréntesis. Observemos que tanto el segundo término como el tercer término tienen signo negativo. Por lo tanto, pondremos un negativo y a ellos dos los ubicaremos dentro de un paréntesis. Observemos que es importante la reconstrucción del problema. Si yo multiplico negativo por más a, recupero menos a. Si yo multiplico negativo por más 1, recupero menos 1. Es decir, al poner el negativo antes de meterlos en el paréntesis, estoy agrupando para dos términos en la expresión y poder tener un polinomio común. Pero es importante que cuando yo destruya el paréntesis que acabo de formar, pueda yo reconstruir la expresión original. Ahora el polinomio común es a más 1, ya que el binomio a más 1 se repite en los dos términos. El segundo factor será x menos 1, que es esta x por a más 1. Si yo lo divido entre a más 1, me queda x, y el segundo término, que es menos a más 1, menos por el paréntesis a más 1, si yo lo divido entre a más 1, me queda menos 1. Recordemos que en esta parte donde he colocado el puntero hay un 1 imaginario. Por lo tanto, el segundo factor es x menos 1. El resultado será el producto de ambos factores, es decir, a más 1 por a menos 1. Pasemos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 tengo una expresión algebraica de dos términos, pero en el primer término tengo una multiplicación de dos binomios y en el segundo término tengo una multiplicación de un monomio por un binomio. Observemos rápidamente que el polinomio común, el binomio que se repite en ambos términos, es y más 2. Si yo divido el primer término entre y más 2, me va a quedar x menos a. Y si yo divido el segundo término entre y más 2, me va a quedar más b. El segundo factor como tal se puede agrupar quitando ya el paréntesis para que mi resultado sea el producto de los dos factores, es decir, y más 2 por x menos a más b. Pasemos al ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 tengo también una expresión algebraica de dos términos. El polinomio común existe y el polinomio común, el binomio común es m menos 1, ya que m menos 1 se repite en ambos términos.
el segundo factor sale de dividir el primer término entre m menos 1, el cual es m más 2. Y también divido el segundo término entre el polinomio común y me queda menos por el signo negativo que está en medio, entre paréntesis m menos 3, que es este factor que queda cuando yo divido el segundo término entre m menos 1. El segundo factor todavía es agrupable. Yo tendré m menos por más menos, m menos m se anula la m, y más 2 menos y menos más 2 más 3, la agrupación del segundo factor es 5. Por lo tanto, el resultado para el problema número 4 será el producto del polinomio común, que es m menos 1, por la agrupación del segundo factor. Como la agrupación del segundo factor es solamente un término independiente, ese término independiente lo ponemos al inicio multiplicando a m menos 1. De esta forma tenemos el resultado para el problema número 4. Pasemos al problema número 5. En el problema número 5 tenemos una expresión algebraica de 3 términos. Término 1, término 2 y término 3. Hay un polinomio común. El polinomio común o binomio común es m menos n. Y si dividimos cada término de la expresión entre m menos n, nos va a quedar x menos y. Y aquí hay un 1 imaginario, x menos y menos 1. El resultado será el producto de ambos factores, del polinomio común por el segundo factor, es decir, m menos n por x menos y menos 1. Pasemos al ejemplo número 6. En el ejemplo número 6 tenemos una expresión algebraica de un término, 2 términos, 3 términos, de 4 términos. Pero los últimos 3 términos tienen signo negativo. Yo los puedo agrupar dentro de un paréntesis poniendo el negativo como común y todos ellos pasan a positivo. De esta forma, ahora tengo únicamente 2 términos en la expresión. Veamos por favor que la reconstrucción existe. Negativo por los 3 positivos, recupero a los 3 con signo negativo. El polinomio común en este caso es un trinomio a más b más c. Si yo divido el primer término, me va a quedar 5x, y si yo divido el segundo término entre el polinomio común, me va a quedar menos 1 por el 1 imaginario que está aquí. De esta forma el resultado es a más b más c por 5x menos 1. Pasemos al ejemplo número 7 y último. En el ejemplo número 7 tengo una expresión de 3 términos. Observemos que de momento no hay polinomio común, pero el primer y segundo término yo los puedo agrupar en un paréntesis para que formen un solo término, un solo polinomio, y de esta forma poder tener un polinomio común para todo el problema. El polinomio común es x al cuadrado menos 1, y el segundo factor sale de dividir cada uno de los 2 términos entre x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos 1, 1, y el segundo término que es menos a por x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1 nos queda menos a. De esta forma el resultado es x al cuadrado menos 1 por 1 menos a. De esta forma hemos revisado 7 ejemplos de la factorización por polinomio común. Espero haber sido claro y haber sido conciso en los ejemplos. Se despide de ustedes su profesor Adriel Martínez. Hasta la próxima.